Era un hombre común, trabajador, responsable y querido por todos. Se llamaba Raúl, y vivía tranquilo con su esposa y sus 2 hijos. Su vida no era perfecta, pero tenía lo más importante: paz, amor y estabilidad. Un día, un amigo lo invitó a jugar, solo por diversión. Era una mesa de dominó en el colmado del barrio, con unos pesos en juego. Raúl se resistió al principio, pero la curiosidad pudo más. Ganó la primera partida, y esa sensación lo atrapó. Rió, se sintió poderoso, como si el dinero fácil fuera la respuesta a todos sus problemas. Esa noche llegó a casa con una sonrisa distinta. Su esposa lo notó, pero no imaginó que ese momento marcaría el inicio de su ruina. Desde ese día, Raúl empezó a frecuentar más el colmado. Primero iba solo los fines de semana, luego los días entre semana, y sin darse cuenta, el juego se convirtió en una necesidad. Él decía, no es nada, solo un rato con los muchachos. Pero cada rato se llevaba algo de su vida. Su tiempo, su dinero, su enfoque, y poco a poco. Su familia. Raúl ya no jugaba por pasar el tiempo. Jugaba por necesidad. El sonido de las fichas, el olor al cigarro, las risas de sus amigos, todo eso se había convertido en su refugio. Cada vez que ganaba, sentía que la suerte estaba de su lado. Y cuando perdía, decía, la próxima vez recuperaré el doble. Pero esa próxima vez nunca llegaba. Los pesos se convirtieron en billetes, los billetes en deudas, y las deudas en angustia. Su esposa comenzó a notar el cambio. Las cuentas de la casa no se pagaban a tiempo. El mercado estaba vacío, y la sonrisa de Raúl se había ido. Una noche, mientras todos dormían, él se levantó y tomó el dinero que tenían guardado para pagar la renta. Con el corazón acelerado, salió a la calle diciendo para sí: si gano esta vez, todo se arregla. Pero el destino no perdona la ambición. Esa noche perdió, hasta lo último que tenía. Regresó a casa al amanecer, con las manos vacías y el alma rota. Su esposa lo vio entrar y lo entendió todo sin que él dijera una palabra. Fue el comienzo de una guerra silenciosa entre ellos. Una guerra que él mismo había provocado. Después de aquella noche, Raúl juró que no volvería a jugar. Pero las promesas hechas desde el miedo duran poco. Los días pasaron y el remordimiento lo consumía. No dormía bien, no comía, y cada vez que escuchaba a alguien hablar de apuestas, el corazón le latía con fuerza. Era como si algo dentro de él lo empujara a volver. Y volvió, esta vez, mintiéndole a su esposa. Le dijo que salía a trabajar horas extras, pero en realidad iba a apostar lo poco que quedaba. Comenzó a vender cosas de la casa. El televisor, el abanico, hasta una bicicleta que era de su hijo. Todo para conseguir dinero, rápido, y recuperar lo perdido. Pero no recuperó nada, solo perdió más. Las discusiones en el hogar se hicieron constantes. Su esposa ya no reconocía al hombre que tenía al frente. El padre amoroso y trabajador se había convertido en un extraño, en alguien dominado por una adicción que no entendía. Una noche, ella lo enfrentó con lágrimas en los ojos. Raúl, ¿qué estás haciendo con nuestra vida? ¿Con nuestra familia? Y él, sin poder mirarla a los ojos, solo respondió: voy a resolverlo, confía en mí. Pero ya nadie confiaba, ni su esposa, ni sus hijos, ni siquiera él mismo. Raúl ya no era el mismo. Su cuerpo lo delataba. Ojeras profundas, mirada perdida, pasos sin rumbo. El hombre alegre del barrio se había convertido en una sombra. Llegaba tarde al trabajo, distraído, agotado. Hasta que un día, su jefe lo llamó a la oficina. Le habló con tono serio y le dijo: Raúl, no puedo seguir cubriéndote. Estás faltando, llegas tarde, y no cumples con tu deber. Te tengo aprecio, pero tengo que dejarte ir. Raúl se quedó mudo. Sintió un nudo en la garganta. Había perdido lo que más necesitaba: su fuente de sustento. Salió de aquella oficina con el alma hecha pedazos. El sol le daba en la cara, pero por dentro todo era oscuridad. No quiso volver a casa ese día. Tenía miedo. Miedo a enfrentar a su esposa, miedo a mirar a sus hijos, miedo a reconocer que lo había perdido todo por un vicio que lo consumía. Y así, pasaron los días. Cada vez más hundido, cada vez más solo. Los amigos del juego desaparecieron. Nadie llama a un hombre cuando ya no tiene dinero que perder. Una tarde regresó a casa, y encontró la puerta cerrada. Su esposa había tomado a los niños y se había ido. Solo le dejó una nota: Raúl, no puedo más. Ojalá algún día vuelvas a ser el hombre que conocí. Él se derrumbó en el suelo, abrazando aquella hoja, entendiendo por fin que el juego no solo le había robado su dinero.
Le había robado su vida entera. Después de perder a su familia y su trabajo, Raúl quedó completamente solo. Los días se hicieron largos, pesados, sin sentido. Al principio intentó aparentar que todo estaba bien. Decía que estaba buscando algo nuevo, que pronto se iba a levantar, pero por dentro se estaba cayendo a pedazos. Comenzó a dormir en el sofá de un amigo, luego en una habitación prestada, hasta que un día ya no tuvo a dónde ir. Ese fue el momento en que entendió lo que era tocar fondo de verdad. El hambre no perdona, y el orgullo tampoco alimenta. Raúl tuvo que salir a buscar comida donde pudiera. A veces alguien del barrio le regalaba un plato, otras veces pasaba el día sin probar nada. Lo más triste era que, aún así, el vicio seguía dentro de él. Cada vez que pasaba frente a un colmado donde jugaban, sentía esa misma adrenalina, ese mismo impulso que lo había arruinado. Una noche, se acercó a una mesa donde jugaban y uno de los hombres le dijo: «¿Y tú, Raúl, no vas a apostar? Antes tú eras el primero». Él bajó la cabeza. Sabía que si se sentaba, perdería otra vez. Pero también sabía que esa tentación era más fuerte que él. Y se sentó. No tenía nada que apostar, pero su desesperación lo hizo ofrecer lo poco que le quedaba, su reloj y su dignidad. Jugó, y volvió a perder. Esa noche no solo perdió un reloj, perdió la última pizca de esperanza que quedaba en su alma. El tiempo pasó, y Raúl ya no era ni la sombra de aquel hombre que una vez tuvo todo. Su cuerpo estaba débil, su ropa desgastada, y su mirada perdida entre recuerdos y arrepentimientos. Dormía en cualquier rincón donde la lluvia no lo alcanzara. A veces en un banco del parque, otras bajo un techo abandonado. El frío lo despertaba, pero el hambre lo mantenía vivo. Una noche, mientras llovía sin parar, Raúl buscó refugio en un callejón. Tenía fiebre, temblaba, y apenas podía moverse. En medio de la oscuridad, recordó las risas de sus hijos, el aroma de la comida de su esposa, y las noches en que tenía un hogar. Se abrazó a sí mismo y murmuró: «¿En qué momento lo arruiné todo?». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Esa fue la primera vez que reconoció, con el alma rota, que el juego le había quitado la vida sin matarlo. Esa noche fue larga, silenciosa, eterna, y cuando amaneció, un vecino lo encontró tirado, enfermo, entre cartones y soledad. Lo llevaron a un hospital público. Y allí, mientras lo atendían, un médico le dijo: «Tienes suerte de estar vivo». Raúl sonrió débilmente, porque él sabía que no era suerte. Era una segunda oportunidad. Raúl despertó en una cama blanca de hospital, conectado a sueros y rodeado de silencio. Sus manos temblaban, su cuerpo estaba débil, pero su mente estaba viva. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el juego. Pensó en su familia, en su esposa, en sus hijos, en todo lo que había perdido por una adicción que le prometió fortuna y le dejó miseria. Miró al techo y susurró con voz quebrada: «Si salgo de esta, no vuelvo a ser el mismo». Durante los días que pasó allí, recibió la visita de una enfermera que siempre lo trataba con ternura. Ella le decía: «Raúl, mientras haya vida, hay oportunidad». Esas palabras se le quedaron grabadas. Le dolía el cuerpo, pero más le dolía el alma. Recordaba cada mentira, cada discusión, cada lágrima que había provocado. Y entre tanto pensamiento, entendió algo que nunca había querido aceptar. No fue el juego lo que lo destruyó. Fue su propia decisión de seguir apostando, de poner su suerte por encima de su familia. Cuando le dieron el alta, no tenía a dónde ir. Solo una bolsa con su ropa vieja y un corazón arrepentido. Pero en ese instante, sintió algo diferente. Una pequeña chispa de esperanza. Ya no quería morir, ahora quería vivir, y demostrar que podía levantarse. Raúl salió del hospital con los bolsillos vacíos, pero con el alma un poco más ligera. Caminó sin rumbo durante horas, viendo la ciudad con otros ojos. El mismo lugar donde perdió tanto, ahora se sentía distinto. Era como si todo estuviera igual, menos él. Pasó por el colmado donde solía jugar. Los mismos hombres, las mismas fichas, las mismas risas. Por un momento sintió el deseo de volver a sentarse, pero algo dentro de él le dijo con fuerza: «No más». Siguió caminando. Entró a varios lugares buscando trabajo, pero nadie confiaba en un hombre con esa mirada de cansancio y ropa gastada. Hasta que, en una pequeña ferretería, un señor mayor le dio una oportunidad. «No puedo pagarte mucho, pero si eres serio, el trabajo es tuyo». Raúl aceptó sin pensarlo. Aquel empleo no era lo que soñaba, pero era digno, y era el primer paso hacia algo que él creía perdido: su dignidad.
Los primeros días fueron duros. El cuerpo le dolía, las manos se llenaron de ampollas, pero cada día sin apostar era una victoria. Por las noches, se sentaba en una acera mirando las estrellas y pensaba: si algún día mi familia me ve, quiero que me vean limpio, no destruido. Era un hombre que había tocado fondo, pero que ahora comenzaba a escalar, paso a paso, con el corazón lleno de culpa, pero también, de esperanza. Con el pasar de los meses, Raúl comenzó a estabilizarse. Tenía un pequeño trabajo, comía todos los días y, por primera vez en mucho tiempo, dormía sin culpas. Pero había algo que no lo dejaba en paz: su familia. Cada noche pensaba en sus hijos, en su esposa, en aquella nota que le dejó antes de irse. Su corazón le pedía buscarlos, pero su mente le susurraba que era demasiado tarde. Un domingo, mientras caminaba por el parque, vio a lo lejos a una mujer con 2 niños. Su corazón se aceleró. Era ella, su esposa. Los niños habían crecido, pero él los reconocería donde fuera. Dio un paso hacia ellos, pero se detuvo. El miedo lo paralizó. No sabía qué decir. ¿Cómo se pide perdón por tanto daño? Finalmente, con voz temblorosa, dijo: María. Ella lo miró sorprendida. El silencio se hizo eterno. Él bajó la cabeza, con lágrimas cayendo sobre sus manos. Solo vine a decirte que lo siento. Que estoy limpio, que trabajo, que estoy intentando ser alguien otra vez. No quiero nada, solo quería que supieras. Que cambié. María lo escuchó en silencio. En sus ojos había dolor, pero también compasión. No le respondió con palabras, solo le dijo: Raúl, me alegra verte vivo. Luego se dio la vuelta y se fue con los niños. Él se quedó allí, de pie, sintiendo que el alma se le partía, pero también entendiendo que el perdón no se exige, se gana con el tiempo. Después de aquel encuentro en el parque, Raúl no volvió a buscar a su familia. No porque no los amara, sino porque entendió que ellos necesitaban paz, y él todavía tenía que demostrarse a sí mismo que había cambiado. Durante días, las palabras de su esposa le retumbaban en la cabeza. Me alegra verte vivo. Solo eso, 2 frases que dolieron más que cualquier grito, pero que también encendieron en él un fuego nuevo. El deseo de reparar su historia. Se levantaba temprano, trabajaba sin quejarse, y cada moneda que ganaba la guardaba con cuidado. Ya no pensaba en apuestas, ni en suerte. Ahora creía en esfuerzo, creía en ganarse las cosas con las manos limpias. Poco a poco, los vecinos comenzaron a notar lo distinto. El mismo hombre que antes andaba perdido, ahora saludaba con respeto, ayudaba a otros, y nunca hablaba de su pasado. Raúl entendió que el perdón de su familia tal vez tardaría, pero el perdón de Dios, ya lo estaba sintiendo. Cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que resistía la tentación. Sabía que estaba construyendo una nueva versión de sí mismo. Una noche, mirando el cielo, dijo en voz baja: no necesito volver a tenerlo todo, solo quiero volver a tener paz. Y por primera vez en años, esa noche durmió tranquilo. Pasaron los meses, y Raúl seguía firme en su propósito de ser un hombre nuevo. Ya nadie hablaba del jugador que perdió todo, sino del trabajador humilde que nunca faltaba a su empleo. Un día, el dueño de la ferretería lo llamó a la oficina. Raúl sintió miedo, pensó que algo malo pasaría. Pero el hombre le dijo con una sonrisa: Raúl, llevo tiempo observándote. Has sido responsable, honesto y trabajador. Estoy por abrir otra sucursal, y quiero que seas el encargado. Raúl se quedó sin palabras. Por dentro, sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Por primera vez en muchos años, alguien volvía a confiar en él. Esa noche, cuando regresó a su cuarto humilde, se arrodilló y lloró. Lloró como aquel hombre que lo perdió todo, pero que ahora comprendía el valor de ganarse cada cosa con sacrificio. Gracias, Dios. No merezco tanto, pero gracias por no soltarme cuando yo me solté. Desde ese día, Raúl trabajó con más empeño. Era puntual, respetuoso y agradecido. Cada vez que veía el dinero en sus manos, recordaba todo lo que el juego le había quitado, y prometía nunca volver a caer. La vida le estaba enseñando que el verdadero premio no se gana con suerte, se gana con arrepentimiento y constancia. Con el tiempo, Raúl empezó a notar algo en su entorno. Veía jóvenes del barrio jugando día y noche, repitiendo los mismos pasos que alguna vez él dio. Al principio, se quedaba callado. Miraba de lejos, con tristeza, hasta que un día no pudo más. Se acercó a un grupo de muchachos que discutían por una apuesta y les dijo con voz firme: Muchachos, no se metan en eso. Yo estuve ahí, y lo perdí todo. Ellos rieron,
pensando que era una exageración. Pero Raúl, con calma, les contó su historia. Les habló de las noches sin dormir, del hambre, de la soledad, del día en que su esposa se fue con sus hijos y del frío de las calles cuando no tienes a nadie. El silencio se hizo profundo. Algunos bajaron la cabeza, otros simplemente lo escucharon con respeto. Desde entonces, Raúl se convirtió en una voz en el barrio. No era un predicador ni un maestro, solo un hombre que había aprendido a punta de dolor. Cada vez que veía a alguien tentado por el juego, decía: el dinero rápido es una trampa lenta. Y poco a poco, empezó a ser reconocido no como el que cayó, sino como el que logró levantarse. Su historia comenzó a correr de boca en boca, y sin proponérselo, Raúl encontró un nuevo propósito: salvar a otros de cometer los mismos errores que él. Era un lunes cualquiera. Raúl regresaba a casa después de dar una pequeña charla en un centro comunitario. Llevaba en el bolsillo apenas unas monedas, pero en el alma algo mucho más valioso: paz. Al llegar, dejó su vieja gorra sobre la mesa y se sirvió un café. Entonces, el teléfono sonó. Un número desconocido. Por un instante dudó en contestar, pero una voz interior le dijo: hazlo. ¿Aló? Respondió con cautela. ¿Papá? Dijo una voz temblorosa al otro lado. Raúl se quedó mudo. El corazón le dio un vuelco. Esa voz, la reconocería en cualquier parte. Era su hijo mayor, Andrés, a quien no veía desde hacía más de 6 años. El silencio fue largo, tanto que el tiempo pareció detenerse. Hasta que Andrés habló otra vez. Papá, supe que estás ayudando a mucha gente. Yo también quiero verte. Raúl no pudo contener las lágrimas. Las manos le temblaban, y la voz apenas le salía. Hijo, no sabes cuánto soñé con escuchar tu voz otra vez. Ese día, Raúl no durmió. Esperó ansioso la llegada del amanecer, imaginando 1000 veces el reencuentro. Por primera vez en años, no sintió culpa. Sintió esperanza. El sol apenas comenzaba a salir cuando Raúl llegó al parque donde había quedado de encontrarse con su hijo. Llevaba una camisa sencilla, planchada con cuidado, y una pequeña medalla que conservaba desde los años en que aún tenía esperanza. Sus pasos eran lentos, el corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Miró alrededor, y lo vio. Andrés estaba de pie, con una mochila al hombro y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Había crecido. Ya no era aquel muchacho rebelde que él dejó atrás. Era un hombre. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio fue un lenguaje propio, hasta que Andrés dio el primer paso. Raúl abrió los brazos, y su hijo corrió hacia él. Se abrazaron con tanta fuerza que todo el dolor de los años pareció desvanecerse en ese instante. Lloraron, sin vergüenza, sin miedo, sin orgullo. Perdóname, papá, dijo Andrés entre sollozos. No, hijo, soy yo quien debe pedirte perdón, respondió Raúl, con la voz quebrada. Perdí todo, pero lo que más dolió fue perderte a ti. Andrés lo miró, con los ojos llenos de compasión. No lo perdiste todo, papá. Todavía tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Raúl sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de su pasado comenzaba a levantarse de sus hombros. Ese abrazo lo curó más que cualquier terapia, más que cualquier palabra. Era el comienzo de su verdadera recuperación. Días después del reencuentro con su hijo, Raúl no dejaba de pensar en todo lo que había vivido. Cada recuerdo, cada error, cada lágrima, todo cobraba un nuevo sentido. Ya no quería huir de su pasado. Quería usarlo para ayudar a otros a no caer en el mismo abismo. Una tarde, mientras caminaba frente al centro comunitario donde solía limpiar los pasillos, vio un cartel que decía: charla abierta. Historias que merecen ser contadas. Sintió un impulso. Pidió la palabra. Cuando subió al pequeño escenario, las manos le temblaban. Delante de él había unas 30 personas, la mayoría hombres jóvenes, algunos con la mirada perdida. Igual que él la tuvo alguna vez. Tomó aire y dijo con voz firme: yo perdí todo por el juego. Dinero, familia, respeto, hasta mi propio valor. Pero si hoy estoy aquí, es porque entendí que mientras haya vida, hay oportunidad de volver a levantarse. Las miradas se clavaron en él. Hubo silencio, luego aplausos. Raúl continuó: el juego no es suerte, es una trampa. Te da ilusiones y te roba la vida poco a poco. Pero tú puedes decidir parar, igual que yo lo hice. Cuando terminó, varios jóvenes se acercaron. Uno le dijo: gracias, señor. Yo iba camino a perderlo todo también. Usted me hizo abrir los ojos. Esa noche, Raúl regresó a casa con el corazón lleno. Por primera vez en mucho tiempo,
No sintió vergüenza al mirarse al espejo. Sintió orgullo. Su historia, la que alguna vez le causó tanto dolor, ahora estaba salvando vidas. Las semanas pasaron, y la historia de Raúl comenzó a correr de boca en boca. En el barrio ya no lo veían como el que lo perdió todo, sino como el que se levantó. Una mañana, mientras ayudaba a organizar unas donaciones, una mujer se le acercó. Era periodista. Señor Raúl, su historia está inspirando a mucha gente. ¿Le gustaría contarla en televisión? Raúl se quedó en silencio unos segundos. Él, que durante años había escondido su rostro por vergüenza, ahora tenía la oportunidad de mostrarlo con orgullo. Sí, respondió finalmente. Quiero contarla. Si eso puede evitar que otro caiga como yo caí. Días después, estaba frente a las cámaras de un programa nacional. Con las luces encendidas y los micrófonos listos, recordó todo lo que había vivido. El ruido de las máquinas del casino, las noches sin dormir, el abandono, la soledad, y el reencuentro con su hijo. Pero esta vez, no había tristeza en su voz, solo fuerza y verdad. No hay mayor ruina que perderse a uno mismo, dijo mirando directo a la cámara. Yo creí que el dinero me haría feliz, pero aprendí que la verdadera riqueza es la paz. El presentador lo miró con admiración. El público lo aplaudió de pie. Raúl bajó del escenario con los ojos húmedos. No por dolor, sino por gratitud. Su historia ya no era solo suya. Ahora pertenecía a todos aquellos que necesitaban una segunda oportunidad. La entrevista se transmitió un domingo por la noche. Raúl no esperaba gran cosa. Solo quería que su mensaje llegara a unos cuantos corazones. Pero el destino tenía planes mucho más grandes. Al día siguiente, su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas, correos. Personas de todo el país le escribían. Gracias por hablar con tanta verdad. Yo también estoy luchando con eso. Su historia me dio esperanza. En las redes sociales, el vídeo se hizo viral. Miles de personas compartían su testimonio, y muchos decían que, gracias a él, habían decidido dejar el juego. Raúl no podía creerlo. El hombre que un día fue señalado, ahora era admirado. El que un día fue rechazado, ahora era escuchado. Pronto lo invitaron a más programas, a centros de rehabilitación, a escuelas, a cárceles. Y en cada lugar al que iba, repetía la misma frase. El juego no te da suerte, te la roba. Pero tú puedes recuperar tu vida. Ya no era el hombre que apostaba dinero. Era el hombre que apostaba por las personas. Y mientras más hablaba, más sentía que su historia tenía propósito. Aquella caída, tan dolorosa, había sido el camino que lo llevó a renacer. Con el tiempo, Raúl comprendió que su misión iba más allá de contar su historia. Él quería hacer algo real, algo que dejara huella. Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde se reencontró con su hijo, lo miró todo con otros ojos. Pensó en los hombres que veía ahí, sentados, perdidos en su silencio. Hombres que quizás estaban pasando por lo mismo que él vivió. Entonces tomó una decisión: crear un espacio para ellos. Vendió algunas cosas que había logrado ahorrar, habló con amigos, tocó puertas. Y así, con esfuerzo, fundó un pequeño centro comunitario llamado Nueva Oportunidad. Era un lugar humilde, con paredes pintadas a mano, pero lleno de fe. Allí recibía a hombres que habían perdido familia, trabajo o dignidad a causa del juego o del alcohol. Raúl los escuchaba, los comprendía, los motivaba. Les enseñaba a creer de nuevo en sí mismos. Poco a poco, el lugar se llenó de historias de transformación. Uno de los hombres que llegó sin esperanza, terminó abriendo su propio taller. Otro volvió con su esposa. Y otro, simplemente volvió a vivir. Raúl miraba todo eso y sonreía. Ya no tenía miedo de su pasado, porque entendió que su dolor había servido para sanar a otros. Había perdido todo una vez, pero esta vez, había ganado lo más importante. Un propósito verdadero. Era una tarde tranquila en el centro, Nueva Oportunidad. Raúl estaba guardando unas carpetas cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta. Ya voy, gritó desde adentro. Al abrir, quedó paralizado. Frente a él estaba Laura, la mujer que había sido su esposa. Aquella que lo amó, que lo esperó, y que terminó marchándose cuando ya no pudo más. Los años habían pasado, pero su mirada seguía siendo la misma. Profunda, firme, llena de luz. Raúl no supo qué decir. Solo alcanzó a murmurar: Laura. Ella sonrió con nostalgia. Hola, Raúl. He visto todo lo que has hecho. No podía irme de esta vida sin venir a decirte que estoy orgullosa de ti. Las palabras lo desarmaron. Tantos años deseando escuchar algo así, y ahora las tenía frente a él.
Perdóname por todo lo que te hice vivir, dijo él con la voz quebrada. Laura negó con la cabeza. No, Raúl, ya no hay nada que perdonar. Tú te perdiste, pero también te encontraste. Y eso vale más que cualquier cosa. Se quedaron en silencio un rato, sentados en una banca del patio. Hablaron del pasado, de su hijo, de los años que la vida les robó. No hubo reproches, solo paz. Antes de irse, Laura le tomó las manos y le dijo: a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse. Raúl la miró alejarse con el corazón en calma. No necesitaba recuperar lo perdido. Porque, en el fondo, ya lo había hecho. Pasaron los años. El cabello de Raúl se volvió gris, pero su mirada seguía viva, serena. Llena de propósito. Cada mañana, al abrir las puertas de nueva oportunidad, veía llegar nuevos rostros. Jóvenes, padres, abuelos. Hombres que un día habían tocado fondo, igual que él. Raúl ya no era solo un sobreviviente. Era un guía, un maestro, un testimonio vivo de que sí se puede volver a empezar. En una pared del centro colgaba una frase que él mismo había escrito. Paloma, perder no siempre es el final, a veces, es el comienzo de tu verdad. Esa frase se volvió su lema, su mensaje, su huella. Un día, mientras caminaba hacia el parque donde todo cambió, se detuvo a mirar el cielo. Pensó en su pasado. El ruido de las apuestas, las lágrimas, la vergüenza, la soledad. Pero también pensó en lo que vino después. El perdón, el amor de su hijo, la paz, y el propósito que había encontrado. Sonrió, con la mirada al horizonte. Sus ojos, una vez vacíos, ahora brillaban con gratitud, porque entendió algo que muchos tardan una vida entera en descubrir. No fue el juego lo que lo destruyó. Fue él mismo, pero también fue él quien se reconstruyó. Y así, con paso firme y el corazón en calma, Raúl siguió su camino, dejando tras de sí una historia que recordaba a todos que nunca es tarde para volver a levantarse. Y así fue como Raúl, aquel hombre que un día lo perdió todo por el juego, terminó encontrando lo más valioso, su paz y su propósito. Su historia nos enseña que no importa cuán bajo caigas, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad para levantarse y volver a empezar. Quizás tú también has sentido que ya no hay esperanza, que la vida te ha quitado demasiado, pero recuerda, mientras sigas respirando, Dios no ha terminado contigo.